iglesia Oasis de Bendición, el pastor Miguel López, a que lo recibimos con un fuerte aplauso. Dios les bendiga a todos, amén. Una vez más, todos están bendecidos, amén. Bueno, como ustedes sabrán, hoy estamos aquí todos compartiendo y celebrando un acto que es netamente católico. Usted preguntará, ¿y qué hace un pastor evangélico acá? Déjeme decirle que la Biblia dice en Juan capítulo 8, versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Amén. ¿Cuál verdad es la que te hace libre? La verdad que tú conoces. La verdad que no conoces, todavía esa verdad no te puede liberar. Pero la verdad que tú conoces, esa es la que te hace libre. Yo estuve analizando y encontré que en el año 1530, en el tiempo de los colonos, existió una isla llamada Cubagua. En ella había una ciudad llamada Nueva Cádiz. Y los habitantes de esa ciudad decidieron encargar para que le trajeran de España una imagen de la Virgen Inmaculada Concepción. Allí empecé a descubrir algunas verdades. Escudriñando, busqué primero qué significa la palabra inmaculada. Y conseguí, la palabra inmaculada significa sin mancha o sin mácula. Pero en el año 1541, un huracán arrasó con la isla de Cubagua, salvándose milagrosamente la imagen de la Virgen Inmaculada que había llegado desde España a ese lugar. Luego esa imagen la trasladaron a la isla de Margarita y la colocaron en un lugar llamado Valle del Espíritu Santo. Por eso la llaman la Virgen del Valle. Fue allí cuando yo entendí que se trataba de la Virgen María, porque la Virgen María, la madre de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Salvador, es la única de la que la Biblia habla que es una mujer sin mancha y sin mácula. Cuando comprendí de que estaban hablando de la Virgen María, empecé a hacer un análisis sobre la Virgen Inmaculada era una y la Virgen del Valle es otra. No, es la Virgen María, simplemente que ahora está en el valle que se llama del Espíritu Santo y lleva por nombre la Virgen del Valle. Ahí empecé a analizar también en mi mente, preguntándome, ¿y entonces la Virgen de Coromoto es otra? No, también es la Virgen María, a diferencia que se le presentó en el siglo VII a un indio cacique llamado Coromoto en el estado portuguesa. Y de allí viene el nombre de la Virgen de Coromoto. Y así fui analizando hasta que indagué sobre la Virgen de Fátima. Y me doy cuenta que no es otra que la misma Virgen María, pero que ahora fue una aparición que tuvieron unos niños en Portugal, en una ciudad llamada Fátima. Y así sucesivamente, porque conoceráis la verdad y la verdad te hace libre. Y seguí indagando y dije, ¿la Virgen de Candelaria? La Virgen de Candelaria es la misma Virgen María, lo único que tiene una vela en la mano. Esa vela representa una luz. Esa luz, que es la candela, representa a su Hijo Jesucristo, que es la luz del mundo. Cuando comprendí entonces que estábamos hablando de la Virgen María, entonces para comprobar mejor todo esto, tuve que irme a la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia es la única fuente de autoridad y moral. Y lo que no aparece en la Biblia no se puede creer. La Biblia dice en 1 de Pedro capítulo 4 versículo 11, si alguno hable conforme a la palabra de Dios. Amén. Y 1 de Corintios capítulo 4 versículo 6 dice que aprendamos a no pensar más de lo que está escrito. Entonces fui buscando por la orilla, pero luego me centro en lo que es
la Biblia, que no es otra cosa que la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 dice que toda la escritura, toda es inspirada por Dios. Entonces, hay muchas personas que dicen que los evangélicos no quieren a la Virgen. Otras personas dicen que los evangélicos no hablan de la Virgen. Pero hoy voy a aclarar algunas de las incógnitas de lo que pensamos o de lo que creemos o de lo que decimos los evangélicos respecto a una mujer ejemplar que fue la madre de nuestro único Salvador Jesucristo. Amén. Y que su nombre, el nombre de esta mujer maravillosa, quedaría plasmado para siempre en la mismísima Biblia. El nombre de aquella bella María, que no es otra la que conocemos como la Virgen María. Uno de los mitos que mucha gente no sabe es que también piensan que entonces la religión y la ciencia no se mezclan. Pero cuando conoces la verdad te hace libre. Escudriñando en el libro del Evangelio según San Lucas, este hombre, San Lucas, era un médico de la época, un hombre de ciencia que también se formó en la religión y que por lo tanto fue inspirado por el Espíritu Santo de Dios para escribir en Lucas capítulo 1, versículo 26 sobre esta maravillosa mujer llamada María. Dice que cuando Elizabeth estaba en su 6º mes de embarazo, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, una aldea de Galilea, a una virgen llamada María. Ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Gabriel, el ángel, se le apareció y le dijo: saludos, mujer favorecida, el Señor está contigo. Dice el verso 29, confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decir. ¿Por qué ella estaba confusa? Tal vez y estaba perturbada porque ese tipo de salutación, mujer favorecida, el Señor está contigo, no era para personas como ella, que era una campesina de una aldea, sino para personas que estaban en alto nivel en aquel entonces. Le dijo el verso 30, no tengas miedo, María, le dijo el ángel, porque has hallado el favor de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin. Ella misma preguntó en el verso 34, ¿pero cómo podrá suceder esto? Le preguntó María al ángel, si soy virgen. El ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Punto número 1. Tenemos que tomar en cuenta que por algo Dios escogió a la Virgen María. Y muchas personas piensan que los evangélicos rechazamos a María. Eso es totalmente falso. Porque si nuestro único Dios, el creador de los cielos, escogió a esa mujer maravillosa para traer a su hijo al mundo, a ese hijo glorioso, que es el que nosotros esperamos que venga a rescatarnos, a buscarnos, a salvarnos y a perdonarnos, quien dio la vida por nosotros, ¿cómo creen ustedes que nosotros vamos a rechazar algo tan maravilloso y tan precioso? Por favor, aquí se van cayendo las mentiras, ¿ven? Porque vamos conociendo las verdades y las verdades nos van haciendo libres. Amén. Escuche bien. Dice claramente la Biblia, ¿verdad?, que la Virgen María es un gran ejemplo de mujer espiritual y de mujer obediente. Lucas capítulo 1 versículo 38 dice, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Analicemos bien la obediencia y el coraje de la Virgen María, que arriesgó hasta su propia vida. ¿Por qué? Porque si José fuese dicho que ese hijo no era de él,
a ella la fuesen matado a pedrada. Porque en esa época la ley que dirigía a ese pueblo donde ella vivía está escrito en Deuteronomio capítulo 22, versículos 23 y 24. Dice: supongamos que un hombre conoce a una mujer virgen que está comprometida para casarse y tiene relaciones sexuales con ella. Si tal cosa sucediere dentro de una ciudad, deberá llevarlos a ambos hasta las puertas de esa ciudad y matarlos a pedrada. La mujer es culpable, dice, por no gritar para pedir ayuda. Porque si no gritó, se sobreentiende que había entonces un mutuo acuerdo, que fue algo consensuado. Pero José también era un hombre espiritual. Todas estas cosas son las cosas que nosotros debemos aprender. En ese tiempo, en Nazaret, tendría entre 1,600 y 2,000 habitantes. Imagínense ustedes el chisme tan grande de un pueblo tan pequeño, de un barrio, de una comunidad, de una ciudad tan pequeña. ¿Cómo fuesen tenido a María, una niña entre 15 y 16 años, que estaba embarazada? ¿Cómo la fuesen cargado de lengua en lengua? Mira, tan santica que se la da. Y salió preñada, ahora que por obra y gracia del Espíritu Santo, para que ustedes vean. Pero José, el mismo ángel Gabriel, en sueños se le presentó y le dijo: José, no la abandones, porque lo que está en su vientre del Espíritu Santo es. Amén. Entonces nosotros podemos ver y comprender que dentro de ello nos dan una buena enseñanza. María, la madre de nuestro Señor y Salvador, era una mujer espiritual. Y eso es lo que creo que nosotros, todas las personas, los habitantes de la tierra, deben de extraer la verdad, conocer la verdad de quién era María. Y esa verdad, ¿qué va a pasar? Los va a hacer libres. La Virgen María fue una madre ejemplar, enseñándole a su hijo lo que dice la Biblia. ¿Ok? Lo que dice la Biblia. Es decir, le daba instrucciones de la palabra de Dios. Ella lo enseñaba, porque él, aunque era el hijo de Dios, recuerde que también era 100% hombre y necesitaba una educación, una formación y una crianza. María fue una madre ejemplar. En Lucas 2:48 dice que sus padres no sabían qué pensar y le dijeron: hijo, ¿por qué no has hecho esto? Él le dijo a su madre y su madre le dijo: tu padre y yo te hemos estado buscando desesperados por todas partes. Eso sucedió en las fiestas de las Pascuas que celebraban en Israel y ellos asistían todos los años. Y el niño Jesús, con apenas 12 años, se retrasó. Cuando ellos se dieron cuenta que no estaba el niño, estaban preocupados, pero ya habían pasado 3 días de camino. No era cualquier cosa. No podía agarrar un taxi, ni un mototaxi, ni el metro, ni nada, porque no existía nada de eso. Eran 3 días de camino, un niño menor de edad. Esta mujer, llena de gracia, llena de misericordia, de amor, de paciencia, fue a buscar a su hijo. Uno, podemos ver y entender que no lo golpeó, no lo maltrató, sino que nosotros podemos extraer de allí lo que se pudo analizar, que ese niño a sus 12 años estaba hablando de tú a tú con los maestros de la ley de su época. Los maestros de la ley de su época conocían la Biblia de tapa a tapa. Y este niño se quedó 3 días con ellos, de tú a tú, conversando, compartiendo. Estaban todos maravillados de la sabiduría, de la inteligencia y de la capacidad. ¿Cómo logró ese niño tener todo ese conocimiento? Porque tenía una madre ejemplar que lo educaba, que lo enseñaba. Y eso es lo que tenemos que aprender todas las madres de Venezuela y de todas partes del mundo. Tienen que aprender que María fue una madre ejemplar y tienen que también aprender a ser madres ejemplares. ¿Cómo? Enseñando a su hijo, educándolos en la Biblia, enseñándoles principios bíblicos. Y no como hemos visto en algunos medios de comunicación. En estos días estuve viendo en un medio de comunicación, porque lo que saben es ponerle a los hijos nombres bíblicos, pero no saben enseñarles principios bíblicos. En estos días leí que estaba la policía buscando a Moisés y a Jeremías porque se le roba unas bombonas. Cuando yo vi eso, yo dije: Dios mío, ¿cómo es posible que le ponen nombres bíblicos, pero no le enseñan principios bíblicos? Y María, la madre de Jesús, amén, esta gran mujer, tú sabes, lo primero que hizo fue enseñarle principios bíblicos a Jesús, porque si Jesús se sentó durante 3 días de tú a tú con los doctores de la ley y ellos lo escuchaban y él debatía, era porque tenían conocimiento. ¿Y quién le dio ese conocimiento?
Sabemos que viene del cielo, pero alguien tuvo que instruirlo humanamente porque Jesús, aunque era 100% Dios, también era 100% hombre. Amén. Y sentía y padecía igualito que usted y que yo. Por algo tenía una mamá que lo fue a buscar. Por algo tenía una mamá que se preocupaba de él y lo instruía. ¿Por qué? Porque era una mujer espiritual. Amén. Es espiritual. Y Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 en adelante dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Verso 7 dice: y las repetirás a tus hijos. Escuche bien, todos los seguidores de María. Amén. Todos los que siguen a Jesús, todos en general, esto es para todos. Esta es palabra de Dios. Esta es palabra de Dios. Le dije que en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Esto Dios inspiró a hombres para que lo escribieran, y dice que es un mandato divino que vamos a repetirle a nuestros hijos, y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y al levantarte. Proverbio 22, 16 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Así que la Virgen María nos dio un ejemplar estilo de vida, y de paso nos dio una orden. Escuchen bien, una orden que nos dio la Virgen María, y está en la Biblia. Una orden, un mandato, ¿ok? Una ley, un decreto que todo ser humano debe obedecer radicalmente hasta el día de hoy. Y eso está en el libro del Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículo 1 al 5, que dice: y al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado, no ha venido mi hora. Ojo, aquí está el mandato de la Virgen María para todos nosotros hasta el día de hoy. Escuchen bien, no se les olvide, obedezcamos radicalmente al pie de la palabra. El mandato de la Virgen María está en Juan 2, capítulo 5. Su madre le dijo a los que servían, todos nosotros somos siervos, servidores, a los que servían, se lo dice a ustedes y a mí también, ¿ok? Hagan todo lo que Él les diga que hagan. Ese es su mandato. El único mandamiento que María, la madre de Jesús, nos deja en la Biblia es que hagamos todo lo que su Hijo Jesús diga que hagamos. Este es el único mandamiento. Amén. Que la Virgen María nos dio y que quedó registrado en la Biblia. Hagan todo lo que Él les diga que hagan. Por eso yo hago todo lo que Jesús dice que hagamos. Jesús dijo en Juan capítulo 10, verso 27: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y en Juan 14, 6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús dijo que me dijo: sígueme, porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Y yo le obedezco porque María dijo: hagan todo lo que Él diga que hagan. Amén. Y la Biblia hay que saber interpretar. La Biblia está escrita, es muy bonita. La Biblia es muy bonita. Hay que saber interpretar, porque si María dijo que hagamos todo lo que Jesús dijo, tenemos que leer qué fue lo que Jesús dijo. Juan capítulo 10, versículo 9, Jesús dijo: yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo. En Juan 14, 7 dice: Jesús dijo: si me conocieres, también a mi Padre conoceráis, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, dijo Jesús, y yo le creo, ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices: muéstrame al Padre? En Juan capítulo 12, versos 44 y 45, Jesús dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Amén. Jesús dijo en Marcos 16, 15 y 16: y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Por eso, en esta hora, amén, desde acá, desde este lugar, aprovecho y les doy gracias por la oportunidad que me dieron para participar con ustedes, para compartir el mensaje de la palabra del evangelio. Les predico a todos ustedes como lo mandó Jesús, y predicar el evangelio a toda criatura. Le obedezco a Jesús porque María dijo:
hagan todo lo que Él diga que hagan. Amén. Acuérdense de eso siempre. María, la Virgen, la Madre de Jesús, dijo, hagan todo lo que Él diga que hagan. Y Jesús dijo, ir por el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Por eso estoy aquí predicando el Evangelio, porque la Biblia dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que Él cree. Así que, amados hermanos, en obediencia al mandamiento que nos dejó la Virgen María, en Juan capítulo 2, versículo 5, que dice que hagamos todo lo que Él diga que haga, nosotros tenemos que caminar honrando esa palabra viva que quedó plasmada hasta el día de hoy y para siempre en la Sagrada Escritura. Amén. Dios les bendiga y Dios les guarde. Excelente, las palabras. Amén, amén, pastor. De verdad que sí, como dije en su momento, la religión en estos tiempos no tiene ningún tipo de límites y obviamente le agradecemos, obviamente también su presencia, porque su palabra también para nosotros nos llena y nos satisface muchísimo. Damas y caballeros, a continuación viene un momento que para nosotros es muy, pero muy especial y obviamente